Romanos en el capítulo número 8 y el verso número 1 vamos a estar teniendo la meditación de la palabra del Señor. En el libro de Romanos en el capítulo número 8 y el verso número 1, cuando usted lo tenga me dice amén, abra su Biblia. Gloria a Dios. ¿Verdad? Para que pueda mirar este verso con toda claridad y leerlo juntamente conmigo. Amén. Ya estamos listos, vamos a ponernos de pie entonces. Romanos en el capítulo número 8 y el verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Lo leemos otra vez? Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza. Bendito sea tu nombre y bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por este tiempo glorioso, maravilloso, que nos permites de poder venir ante tu santa presencia para deleitarnos, Señor, en ti. Por eso, Padre, en este instante te rogamos que tu Espíritu Santo se siga moviendo con toda libertad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, Señor, en este día, y que tu palabra corra y fluya libremente y hable, Señor, a nuestro ser, a nuestra mente, a nuestro corazón, a lo más profundo de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre glorioso de Cristo, ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, y sé tú, Señor, el que revele, el que hable y el que redarguya los corazones. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo y juntos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. Romanos capítulo 8 y el verso número 1, donde la palabra del Señor nos dice que no hay ninguna condenación, amén, para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos se sienten contentos con esta palabra tan hermosa que el apóstol Pablo nos ha dejado en este pasaje de la Escritura? Pero antes de ir a este verso, quiero hablarles acerca de la fuerza del pecado. Voy a hablarle acerca de lo que el capítulo 7, ¿verdad? En el verso final del 18 en adelante, empieza a decirnos el apóstol Pablo, ¿verdad? En este capítulo 7, donde él termina con una de las más tristes y lamentables condiciones de los mortales, de las personas que vivimos en esta tierra. Y es porque él habla acerca del pecado, de la fuerza del pecado. En este capítulo 7, verso número 18 en adelante, nos habla acerca de la condición que tenemos todos nosotros, los que hemos nacido de mujer en esta tierra, de cómo, verdad, el pecado nos ha alcanzado y ha llegado a nuestras vidas de tal manera que ha hecho un daño tremendo a la humanidad, que cada día se refleja en la condición de los seres humanos. Este capítulo número 7, yo digo que es un golpe espiritual, verdad, al más fuerte ego del hombre, verdad, que se considera muchas veces, verdad, muy espiritual, hablando del creyente, verdad, cuando hablamos de los apóstoles, cuando hablamos de los profetas, cuando hablamos, hermano, de los pastores, cuando hablamos, verdad, de los evangelistas. Yo creo que este capítulo número 7 es el capítulo que le da un golpe muy tremendo a la vida de un creyente cuando miramos lo que ahí dice. Cuando hablamos acerca, ¿verdad?, del capítulo 7, dice que el capítulo 7, hermano, el capítulo 7 en sí, dice que el pecado se ensaña con nosotros los hombres, y quiero que ponga mucha atención. Yo dije se ensaña, no dije se enseñorea. Ponga atención a esa palabra. Cuando hablamos del pecado, el pecado se ensaña en la vida del hombre, hermano, que conoce a Cristo Jesús. Amén. Porque cuando nosotros hablamos de este pecado, entendemos que nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro suficiente Salvador, hermano, hemos quedado limpios.
del pecado original que se transmitió a través de la vida de Adán y de Eva hacia toda la humanidad. Cuando hablamos del pecado, Cristo viene a morir en la cruz y nos da la oportunidad de que usted y yo seamos libres de la opresión del pecado. Aleluya. Amén. Amén. Y que a partir de ese momento en que se nos da esa libertad, usted tenga el poder y la autoridad, hermano, de rechazar al pecado. Amén. Amén. Pero eso no quiere decir que el pecado no vaya a venir a nosotros, o que el pecado no vaya a llegar a nosotros, o que el pecado no vaya a entrar a nuestras vidas, o que no venga a estar constantemente, hermano, tratando de hacernos caer. En la Biblia se le conoce, hermano, a esta lucha como el hombre viejo, ¿verdad? El hombre viejo es esa naturaleza antigua que nosotros, hermanos, tenemos. Una naturaleza vendida al pecado. Una naturaleza que está, hermano, viciada por ese pecado, hermano, en el que nosotros nacimos y vivimos. De tal manera que el apóstol dice que fuimos vendidos al pecado. Aleluya. ¿Me estoy explicando? O sea, aunque estemos en Cristo Jesús, sabemos que el pecado está tocando constantemente la puerta de nuestro corazón. Aleluya. Constantemente está tratando de engañarnos y de hacer que nosotros, hermanos, le abramos la puerta para que Él pase y haga desastres en nuestra vida espiritual. Aleluya. Así que el pecado, hermano, se ensaña. El pecado sabe, hermano, que tiene poder, que tiene autoridad sobre la vida de los hombres. Fíjese, el pecado, hermano, sabe que puede llegar a la vida suya, aún en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla acerca de esta condición, él dice: ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Juntamente con Él yo estoy crucificado. Porque la única manera en que el pecado no pueda hacernos daño es cuando estamos muertos. Aleluya. Pero no me estoy refiriendo a una muerte física, sino a una muerte espiritual. Me estoy refiriendo a que cuando nosotros morimos, hermano, a ese mundo de maldad, empezamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Aleluya. Así que el pecado, hermano, se ensaña con nosotros. En el hombre sin Cristo se enseñorea. En los que están sin Jesús, el pecado se enseñorea en ellos. Pero en nosotros, hermano, el pecado se ensaña, porque es una lucha. Y el apóstol Pablo lo dice en el capítulo número 7. Aleluya. Este capítulo 7 nos muestra la fuerza del pecado en toda su plenitud sobre la vida del hombre, hermano, sobre sus debilidades, sus pasiones, sus emociones y aún en sus fortalezas. Aleluya. Cuando hablamos de esto, hermano, imagínese cuántos de nosotros tenemos debilidades. Porque ahí ve a su hermano, a su hermana. Todos aquí, hermano, tenemos debilidades, ¿sí o no? Aleluya. ¿Verdad que sí? O sea, parecemos, hermano, que en unas áreas somos muy fuertes, pero en otras somos muy débiles. Amén. Oh, sí, sí, hermano, aleluya. Tenemos unas fallas tremendas y el pecado busca, hermano, esas debilidades en el hombre para entrar por ellas. Y cuando digo hombre me refiero a la mujer también. No me diga de las pasiones, hermano. ¿Cuántas pasiones de nosotros no están impregnadas con el pecado? Aleluya. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos, hermano, muchas veces manifestando emociones, estamos manifestando pasiones, hermano, que están desordenadas. Aleluya. Y nuestras fortalezas. ¿Cuántas veces nuestras fortalezas, hermano, personales no están también, hermano, siendo puertas abiertas hacia el pecado? Porque caemos en el egoísmo de sentir que nosotros podemos, hermano, con esas cosas. Oh, hermano, no. Mire, cuando hablamos del capítulo número 7, el capítulo 7 nos deja al descubierto delante de Dios.
nos enseña, hermano, todo aquel que quiera presumir de espiritual, dijo el apóstol, mire, diga el fuerte, débil, diga al débil, fuerte soy, ¿verdad que sí? Porque créanmelo, que es algo difícil, hermano, batallar con el pecado. No es algo sencillo enfrentarse a esa situación. Aquí no podemos jactarnos delante de Dios y decir, no, es que yo soy el apóstol fulano de tal y a mí el pecado no me hace nada. No, los apóstoles batallaron con el pecado. Aleluya. Los evangelistas batallaron con el pecado. Y hermanos, los pastores batallaron con el pecado. ¿Me estoy explicando? O sea, este no es un asunto de que, ay, verdad, solamente les pasa a los que están afuera de la iglesia. No, el pecado es un tremendo, hermano, poder y autoridad sobre la carne o la carnalidad del hombre. Por eso la Escritura nos da una esperanza tremenda, porque ante un cuadro tan lamentable, Dios nos abre la puerta a través de Cristo para que nosotros tengamos, hermano, una esperanza de poder vencer en su totalidad el pecado que nos asedia. Amén, así es. Aleluya. Diga conmigo, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. para los que están en Cristo. Dígale al que está a su lado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo en este lugar? Amén. Aleluya. Cuando hablamos de este pasaje del capítulo número 8, verso 1, la Biblia dice que Cristo vino a morir por nosotros los pecadores. Amén. Y ese sacrificio tan maravilloso que Cristo hizo hace más de 2000 años atrás en esa cruz, nos dio la libertad. Ese sacrificio rompió las cadenas y las ataduras que teníamos en nuestra vida personal. Nos dio la oportunidad de que esa enemistad que teníamos con Dios, hermano, fuera cambiada en amistad para con Dios. Cuando miramos el sacrificio de Jesús, la palabra dice que Dios nos dio a través de este sacrificio la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Aleluya. Así que cuando usted, hermano, está hablando, hermano, de que no hay ninguna condenación en Cristo, para los que están, en Cristo, necesitamos entender primeramente cómo es que Dios logró, hermano, algo tan maravilloso y tan grandioso en la vida de nosotros, los seres humanos. La Biblia, hermano, nos enseña que Cristo tuvo que pagar con su propia vida el precio de nuestro pecado para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de caminar en un reino distinto, un reino diferente, un reino que estuviera fuera, hermano, del pecado, de la maldad que acecha a este mundo. Aleluya. Cuando hablamos de Cristo Jesús, no sé para usted, pero para los que le aman, los que, hermano, verdaderamente, hermano, sienten esa pasión por Cristo, es como si le estuvieran dando un vaso de agua, hermano, a una persona que se encuentra en un desierto a más de 120 grados de temperatura. ¿Nunca le ha tocado caminar por el desierto? Cuando usted mira aquí, hermano, la gente que pasa, hermano, por la frontera y que, hermano, se mueren de sed en ese lugar, ¿cómo desearían, le aseguro, aunque sea un vasito de agua fresca en ese momento? Es como esa palabra, hermano, que se le da a un condenado a muerte que está a punto de ser ejecutado y le dicen, estás libre de tu condenación. Aleluya. Cuando hablamos, hermano, de la libertad que Cristo nos ha dado, nosotros hemos entendido lo que significa que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos entendido que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz ha sido lo más grandioso y lo más maravilloso que nunca nadie, hermano, pudo hacer por nosotros, la humanidad perdida. Cristo vino
a perdonarme. Diga conmigo, Cristo vino a perdonarme. Cristo vino a perdonarme. Él vino a darnos libertad de ese pecado que a nosotros nos mataba. Él vino, hermano, a darnos la oportunidad de salir, hermano, de ese pecado que nos estaba condenando. Él vino a darnos la oportunidad de salir, hermano, y entrar a un reino distinto, a algo diferente, de tener la esperanza de llegar un día a la gloria de Dios, no por nuestros hechos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de todos aquellos, hermano, que estábamos en el pecado. Ese es el beneficio de estar en Cristo Jesús. Diga conmigo, soy libre en Él. Soy libre en Él. Amén. ¿Se recuerda lo que dijimos el miércoles? El miércoles dijimos, yo estoy aquí, hermano, porque me conviene. Amén. Estamos aquí porque nos conviene. Aleluya. Usted está aquí porque le conviene. ¿Y qué es lo que le conviene? Lo que Cristo le da. Usted, hermano, está feliz de saber que Cristo le está ofreciendo la vida eterna. Aleluya. Amén. Amén. Y eso es conveniencia para nosotros. Aleluya. Amén. Eso es conveniente para nuestra vida. Cuando estamos hablando de este beneficio, entendemos entonces que Cristo Jesús nos ha abierto una puerta para poder entrar a su presencia, a su gloria, a su reino. Podemos llegar ante Él ahora porque Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Den unas palmas fuertes al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, voy a decírselo como un punto número 2, dice en el verso 1 del capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo, amén. Pero dice también, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne. No hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne. No hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne. Segundo punto. Como ya se lo dije hace un momento, nosotros hemos recibido la libertad de toda condenación. Gloria a Dios. Hemos sido libertados de toda condenación. Oiga bien esto. Aleluya. Pero si queremos seguir viviendo en esa libertad, tenemos que dejar la causa que nos condena a vivir en ese pecado. Cuando hablamos de esa libertad gloriosa que hoy tenemos en Jesús, es porque Cristo, al aceptarnos, nos perdona, nos limpia, nos da una nueva naturaleza y nos pone en su reinado. Pero a partir de ese momento, yo soy el responsable, usted es el responsable de vivir una vida santa, una vida libre de la carne, una vida libre de las cosas impuras que antes le llamaban tanto la atención. Eso se llama debilidad. Cuando usted empieza a caminar, hermano, en Cristo, las debilidades nuestras empiezan a llegar a nosotros. Y empezamos muchas veces a desear aquellas cosas que nos hicieron tanto daño, que nos lastimaron, que nos hirieron, que, hermano, que nos atraían y nos robaban la bendición de vivir una vida distinta y diferente. La Biblia dice, hermano, que la carne siempre busca lo perverso, lo malo, lo que el pecado le ofrece. Cuando hablamos de la carne no está buscando las cosas de Dios. La carne no anhela las cosas de Dios. La carne, hermano, se revela ante aquellas cosas, hermano, maravillosas que Dios le ofrece al hombre. Aleluya. ¿Sí? Por eso, hermano, cuando hablamos, hermano, de las cosas de Dios, la gente rechaza muchas veces, hermano, lo que nosotros le hablamos acerca de Jesús. La gente no quiere saber, hermano, de lo que Dios dice en su palabra, muy, hermano, decorosamente y así con mucha amabilidad nos dice, ¿sabe qué? Yo no quiero, ¿verdad?, saber de religiones. Yo no quiero saber de su denominación. Yo no quiero saber de lo que usted dice de la religión.
nos rechazan, pero no se dan cuenta que no es el rechazo hacia nosotros, sino hacia el Señor Jesucristo. Amén, que está tratando de quebrantar sus cadenas y sus ataduras. Amén. ¿Por qué? Porque la carne se revela, porque la carne rechaza, porque la carne, hermano, muchas veces, hermano, no quiere lo santo, lo puro, lo divino. Si aún muchos de nosotros, hermano, cuando hablamos de las cosas de Dios, a veces, hermano, como que nos cansamos de esas cosas. Aleluya. Como que a veces, hermano, no queremos caminar correctamente. Pero la Biblia dice que para los que están en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación. Eso si no andan en la carne. Aleluya. ¿Por qué si no andamos en la carne? Porque el que conoció a Cristo y decide caminar en carnalidad, hermano, tiene condenación por causa de su pecado. Amén, porque la Biblia dice que el pecado es muerte. Aleluya. Y todo aquel que peca habiendo conocido a Cristo como su suficiente Salvador, tiene que entender que ya no hay más sacrificio por su pecado. Aleluya. Dios no va a venir otra vez, o no va a enviar, perdón, a su Hijo unigénito a morir otra vez por lo que estás haciendo. ¿Me explico? Cristo ya envió, ya vino Cristo Jesús a morir, ya dio el pago con su propia vida. Dígame usted, hermano, ¿qué hará para poder llegar otra vez, hermano, a la gloria de Dios? Qué triste va a ser el día que nosotros tengamos que presentarnos ante el Señor y que cuando lleguemos ante Dios, hermano, Dios nos cierre la puerta de la gloria. Y que le preguntemos y le dijemos, Señor, ¿por qué no puedo entrar a tu reino? Y que Dios nos diga, apártate, nunca te he conocido. ¿Eh? Venías a la iglesia y no traías Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Estabas en Cristo Jesús y no leías la palabra. Eras de Cristo y no orabas. Aleluya. Oh, yo lo amaba tanto al Señor que no te aparecían ni los días de oración. Amén. O sea, quiero que usted entienda lo que es la carne. La carne rechaza. Ay, hermano, es que yo tengo que hacer esto. Yo sé que tenemos que hacer muchas cosas. Cristo nunca dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. En este mundo, dijo el Señor, vas a tener aflicción. Y aflicción de la carne. ¿Por qué? Porque la carne se revela. Porque la carne rechaza. Porque a la carne no le gusta. ¿Qué? A la carne le gusta la televisión, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Sí, a la carne le gusta la televisión, hermano. Estamos tan cansados que nos quedamos hasta las 11 de la noche mirando la televisión. Aquí en este país tenemos la oportunidad de tener una televisión en la sala, en el cuarto, hasta en el pasillo, yo creo, aleluya. Allá afuera en el porche ponemos una. ¿Eh? Pero a veces esas cosas, hermano, nuestras pasiones desordenadas, nos llevan al fracaso espiritual, nos llevan a caer, hermano, en ese fracaso delante de Dios. Empezamos a tomar las cosas de Dios en poco. Empezamos nosotros, hermano, a no darnos cuenta que estamos resbalando suavecitamente. Aleluya. Mire, cuando estamos hablando del pecado, hermano, Cristo dijo, oh, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne. Aleluya. Entonces quiere decir que iba a haber carnales en la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, Cristo quiso decir entonces que iba a haber, hermano, pecadores en la congregación. Aleluya. Que iba a haber gente que le gustaba el pecado en la iglesia. Santo.
Por eso, cuando usted mira la escritura, el capítulo número 8, verso 1, hermano, es verdad. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Dios no me está condenando. El libro de San Juan, en el capítulo 3, dice, hermano, que Cristo vino a morir por nosotros los pecadores, para que nosotros tuviéramos, hermano, perdón en su sacrificio, y que Él no había venido a condenar al mundo. ¿Verdad que sí? Él no vino a condenarnos a nosotros. Él vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Aleluya. Pero si tú has conocido el camino, hermano, de la salvación, y has entendido que tu único deseo y tu único propósito es llegar a la gloria de Dios, apártate del pecado. Apartémonos, hermano, de aquellas cosas que nos condenan, de aquellas cosas que nos siguen atrayendo, que nos quieren, hermano, volver a enredar en los asuntos del mundo. La carne, como ya lo dije, siempre busca lo malo, lo perverso, lo que el pecado ofrece. Aleluya. Pero nosotros ya sabemos que eso significa muerte en Cristo Jesús. Amén. Aparte de todo esto, ya no tenemos nada que buscar, hermano, en aquellas cosas que nos destrozaban. La Biblia dice, el que se constituye amigo del mundo, se declara enemigo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vivir en un mundo que nos ofrece tantas cosas, hermano, y no hacernos amigos de Él? ¿Verdad? Mire, antes se acostumbraba, le voy a hablar un poquito de los viejos, aquí hay varios viejos. Gracias. Pero yo me recuerdo que antes se acostumbraba tener un altar familiar. ¿Cuántos han oído de un altar familiar? Amén. El altar familiar, hermano, se llevaba a cabo en casa y lo hacían muchas veces por la tarde, donde se reunía toda la familia, los hijos se reunían en la tarde, se sentaban en alguna parte del hogar y empezaban, hermano, a tener un tiempo de oración, una cita bíblica para meditar en ella, y se hacía un espacio de 1 hora en el cual, verdad, se hacía lo que se consideraba el altar familiar. Era un tiempo de apartamiento, no nada de televisión, nada de música, nada de cosas así. Era un tiempo, hermano, donde la familia se unía para meditar en las cosas de Dios. Se oraba, hermano, ponían en las manos de Dios las necesidades del hogar, las necesidades de los hermanos, se oraba uno por otros. Y eso era lo que se consideraba el altar familiar. De tal manera que la familia crecía, hermano, teniendo ya un tiempo, un espacio, hermano, para reunirse delante de la presencia de Dios como familia. Pero eso cambió. Ahora nos reunimos en casa, pero para mirar el Facebook, la televisión, la internet, algún evento que va a suceder a través de las redes. Hoy hacemos ese tipo de reuniones, pero ya no tenemos ese momento a veces ni para orar nosotros mismos al momento de irnos a dormir a la cama. Y si oramos, nuestra oración es una oración como esta: gracias, Señor, por este día que me diste. Guárdame y cuídame. No me dejes de tu mano. Amén. Y luego nos escudamos diciendo acá mismo: Dios escucha las oraciones rápidas. Aleluya. Y eso sí se acuerda de dar gracias. Antes yo me acuerdo, se levantaba uno, hermano, 2 horas antes para orarle al Señor y decirle: Señor, antes de que los pájaros canten, voy a llegar delante de tu presencia con mi oración. Y ahora nos levantamos de carrera y cuando vamos en el carro vamos diciendo: gracias, Señor, por este día que me diste. Cuídame, Señor, y guárdame en el hueco de tu mano. Amén, aleluya. ¿Qué ha sucedido con la iglesia? ¿Qué ha sucedido con los creyentes? ¿No será que la carnalidad ha empezado a llegar de tal manera que está haciendo estragos dentro
de nuestras vidas cristianas? El Señor dice en su palabra, cuando el Señor vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué lo diría el Señor? Porque muchas veces nosotros, hermano, estamos cayendo atraídos por las cosas que el mundo nos presenta, por la carne que nos atrae hacia todo lo malo, y estamos acabando con nuestra vida espiritual. Aleluya. Amén. El pecado ya no es nuestro objetivo. Diga conmigo, el pecado ya no es nuestro objetivo. Amén. ¿Qué quiero decir con eso? Antes llegaba el fin de semana y nuestros ojos estaban puestos ¿en qué? En los amigos, en los paris, en las fiestas malas, en todo aquello que tenía que ver con pecado. Vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Ya estaba el objetivo, hermano, listo para desarrollarlo, porque así estábamos viviendo. Pero cuando llegamos, hermano, a Cristo Jesús, el pecado dejó de ser nuestro objetivo. ¿Sí? El pecado dejó de ser mi objetivo. Cuando yo llegué a Cristo Jesús, empecé a mirar en otra dirección. Ahora el objetivo nuestro está ¿en dónde? En Cristo Jesús, en su presencia, en su gloria, en lo que Él me ofrece. Amén. Cuando usted, hermano, empieza a vivir su vida, usted, hermano, dice, esta semana, este es mi objetivo. ¿Hacia dónde? Hacia las cosas de Dios. Aleluya. Hay que predicar, hay que salir a predicarle a los perdidos, hay que hacer algo en la obra, hay que empezar a prepararnos, hay que empezar a hacer algo para la honra y la gloria de Dios. Nuestro objetivo, aleluya. Voy a cantar un canto, hermano, el domingo aquí en la iglesia. Voy a traer un testimonio de lo que Dios hizo, hermano, cuando yo salí a predicar, aleluya. Amén. A mí me gusta cuando la hermana María dice, bueno, si no van a pasar, yo voy a ir a ustedes. Y todos, yo sé que se ponen nerviosos. Que si no, pues hasta el hermano Tafoya se pone así, hermano. Y no debería de ser así. Deberíamos de estar levantando las manos y diciéndole a la hermana, deme un tiempo, permítame pasar para decir lo que Dios ha hecho en mi vida personal, aleluya. Tendríamos que estar, hermanos, saturando ese tiempo y hasta que nos falte espacio y decirle, yo quería pasar, pero ya no me dejaron, aleluya. ¿Qué no sabe que los testimonios afirman la fe de los demás? Que los testimonios nos traen, hermano, más fuerza de fe a los que creemos en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso es muy importante que entendamos, hermano, cómo es que la carne actúa en nosotros. La carne se mueve con toda libertad, hermano, y ya no debería, porque ahora ya no somos carnales, somos espirituales en Cristo Jesús. Aleluya. Usted es de Cristo, amén. 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 Gloria a Dios. Por eso, hermano, cuando miramos el pecado, uno dice, ya no me interesa, yo lo conozco bien y sé sus alcances, yo sé lo que causa, sé lo que hace, sé lo que, hermano, me hizo cuando yo me encontraba en él. Aleluya. ¿Sí? No caminamos buscando las cosas de la carne. Eso ya murió para nosotros. Hoy yo quiero orar. Hoy yo quiero, hermano, leer la Biblia. Quiero escudriñarla. Hoy quiero tener versos de memoria, hermano, en mi cabecita y darle vueltas, hermano. No tener un montón de cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Si queremos seguir experimentando la libertad que Cristo nos ha dado, tenemos que dejar toda carnalidad y todo lo que tenga que ver con ese pecado que nos atrae. Porque dice la Escritura que para aquellos que caminan en la carne, hermano, para eso sí hay condenación. ¿Ven? Vamos a terminar ya, para que no se pongan nerviosos. Dice la Escritura, ninguna condenación hay también para quienes, para los que viven en el Espíritu. Amén. Vamos a leer el verso completo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de que es vivir en el Espíritu, parece como
una cosa muy difícil de alcanzar. Como si estuviera muy lejos de nosotros. Como que si lo intentáramos, tal vez no lo vamos a lograr. Pero yo quiero decirle algo muy importante el día de hoy. No es así. Vivir en el Espíritu es lo más fácil que hay. Te lo repito, ponga atención. Vivir en el Espíritu es lo más fácil que hay. Y yo sé que me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Porque lo más difícil no es vivir en el Espíritu, sino salir de la carne. Por eso es la dificultad de ser espiritual. ¿Sí? No es difícil vivir en el Espíritu, no. Lo difícil es salir de la carne. Porque mientras no salgamos de la carne, lo espiritual nos va a ser, hermano, nos va a parecer demasiado difícil de lograr. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de lo que Cristo nos dijo del Espíritu, Él dijo que el Espíritu Santo sería nuestro guiador. Amén. Dijo que Él nos iba a enseñar toda la verdad. Amén. Entonces, quiere decir que vivir en el Espíritu significa obedecer lo que Dios dice en su palabra. Amén. Ahora, si usted no está, como ya lo dije hace un momento, deleitándose en su palabra, ¿qué verdad va a recibir? ¿Qué guianza va a escuchar? Hay gente que espera que Dios venga y le diga con su espíritu, mira, te vas por esta calle y te metes en la casa que está en la esquina. O sea, quieren escuchar, hermano, la voz de Dios de esa manera, para entonces entender que Dios está hablándole a su vida personal. Dios puede hablar así, no dudo que no. Pero primero tenemos que aprender a hacer lo más básico, que es obedecer lo que dice su palabra. Amén. Cuando empezamos a mirar lo que el Señor nos enseña, Él quiere que nosotros aprendamos a obedecer al Espíritu Santo de Dios por medio de lo que está escrito. Si hay algún cambio en el transcurso del movimiento, Dios nos lo hará saber y nos llevará al lugar correcto para que nosotros hagamos lo que Él nos pide. Pero lo primero que tenemos que aprender es a obedecer. Es a concentrarnos en su palabra, es a entender, hermano, que esta palabra no es solamente un libro santo, no es mi alimento. Amén. Aleluya. ¿Sí? Esta es, hermano, la palabra que Dios ha dejado, es la palabra que me llena de gozo, de alegría, de regocijo. Es la riqueza de Dios para mí. Amén. ¿O no es la riqueza del Señor para usted? En Él encuentra riquezas maravillosas, promesas gloriosas. Hermano, ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan en la carne. Para los que se deleitan en la presencia de Dios. Aleluya. Si usted quiere llegar al reino de los cielos, allá no va a haber carne. ¿Sí? Allá no va a haber pecado, iglesia. Si aquí te aburres en 1 hora, 2 horas que vienes a la presencia de Dios, yo no sé qué vas a ir a hacer al cielo. Así es. Porque allá te vas a levantar y vas a oír alabanzas, vas a oír ministración, vas a oír la presencia de Dios tronando en medio de esa gloria. Aleluya. ¿Eh? Imagínese, hermano, allá el servicio empieza, no sé, al amanecer, no hay día allá, pero allá va a empezar el servicio, hermano, y va a empezar el servicio, gloria a Dios. Y van a empezar los testimonios, y van a empezar, hermano, a decirse cosas gloriosas. Los ángeles cantando, los arcángeles dando honra, los querubines y los serafines alabando al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, y la iglesia declarando el poder de su Salvador, tirándose al piso y declarando su grandeza, mostrando su amor por aquel que vino a salvar al más vil pecador. Aleluya. Amén, amén. ¿Eh?
Por eso, cuando usted está hablando del Espíritu, el Espíritu va a llevar allá al reino de los cielos a una iglesia sin mancha y sin arruga. Aleluya. Amén. Va a llevar a una iglesia que quiere llegar, hermano. Va a llegar a una iglesia, hermano, va a llevar a una iglesia allá a su reino, que quiere entrar ante la presencia del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, cuando miramos el día de hoy las Biblias, hermano, miren, denle gracias al Señor que tiene una Biblia en su mano, aleluya, que puede tener 3, 4 en su casa. Porque, hermano, mire, va a llegar el día que usted no va a mirar una Biblia. Aleluya, que el que tenga una página de esa Biblia va a ser millonario, aleluya. Y si usted piensa que le digo mentiras, vaya a la historia y vea cuántas veces han tratado de destruir este libro tan maravilloso que se llama Palabra de Dios. Aleluya. Si a usted le cansa y le aburre, hermano, ay, es que a mí me duerme, hermano, cuando leo la Biblia, por algo. La carnita anda muy así, mire, por encima. Es simple. Es que yo cuando me arrodillo, hermano, yo siento que inmediatamente, hermano, como que me canso. Claro, hermano, aleluya, si nunca lo hace. Gloria a Dios. Cuando no encuentra deleite en las cosas de Dios, la carne se revela. Y si la carne es más fuerte, lógico que el espíritu se va a apartar. Por eso le dije al principio, cuando hablamos del capítulo 7 en adelante, ese es el golpe más fuerte para el egoísmo o el ego personal de una persona espiritual. Porque esta es una lucha. Aquí tenemos un pleito tremendo contra la carne, contra el pecado, contra el diablo, contra el mundo. Y la puerta de entrada somos nosotros mismos. Aleluya. Por eso tenemos que estar cerca de Jesús. Tenemos que vivir anhelando lo que Cristo nos da. Es lo primero que dice su palabra. Es que tenemos que aprender a obedecer lo que Él nos manda. Mire lo simple y lo sencillo que es caminar en el Espíritu. ¿Cuántos tienen hijos en este lugar? Tuve hijos y tengo hijos grandes. Pero quiere que todo camine bien en el hogar, que sus hijos sean obedientes a lo que usted les dice. ¿Sí o no? Hay paz en su casa, ¿verdad que sí? Hay tranquilidad en su hogar. Si sus hijos andan haciendo lo que usted les enseña, ellos, hermanos, su casa está tranquila, su vida está tranquila. Pero si sus hijos son rebeldes, si sus hijos son, hermano, difíciles y no le obedecen, entonces la cosa cambia. ¿Sí o no? O sea, mientras ellos caminan bien, sin problemas, obedeciendo, hermano, mire, todo está tranquilo. Usted no tiene que preocuparse, ni estar llorando, ni lamentándose, ni estar enojado, ni frustrado, ni estar, hermano, con coraje, queriéndole, hermano, poner ahí unas buenas para que se calme. No, porque usted, hermano, está mirando que son obedientes. ¿Qué trae la obediencia en su casa? La obediencia en nuestros hijos traen, hermano, cosas buenas a nuestro hogar. Nos dan, hermano, buenas calificaciones en la escuela. Nos dan buenos reportes, hermano, de que ellos son bien comportados. ¿Me explico? O sea, cuando usted está hablando de la obediencia y la armonía dentro de casa, en nuestra familia, tranquilo, hermano, usted puede descansar en paz. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo lo que usted les está enseñando y lo obedecen. Aleluya. Así que lo único que va a escuchar alrededor son muy buenos comentarios de su familia. Pero cuando eso no pasa, hermano, mire, usted va a empezar a ver el cambio que existe dentro de su casa. Problemas, dificultades, corajes, enojos, frustraciones. ¿Verdad? Lo mismo sucede en las cosas de Dios. Dios lo único que nos pide es que obedezcamos. Y cuando nosotros obedecemos, hay armonía. Aleluya. Dios no está molesto ni enojado con nosotros, porque recuérdese que el pecado nos hace enemigos con Dios. Dígale que está a su lado, el pecado te hace enemigo con Dios. ¿Oh, sí? Y no importa si es un pecadito así, mi hermanito, te hace enemigo con Dios. Una desobediencia pequeñita, hermano,
hace que tus papás te pongan una regañada. ¿Verdad que sí? Y si persistes en eso, hace que tus papás te pongan, hermano, un hasta aquí. Y si persistes en eso, a lo mejor van a agarrar la chancla voladora y te van a poner, hermano, una, pero bien buena, porque no entiendes. No a ti, ¿me estoy explicando? Cuando usted está hablando, hermano, de las cosas que Dios, lo único que nos pide es obedecer, simple y sencillo, aleluya. Dios nos pide que obedezcamos lo que dice en su palabra y entonces será todo armonía en las cosas de Dios. Tenemos que cambiar el curso en nuestras vidas personales. ¿Sí? Antes obedecíamos lo que la carne quería. Ella quería, hermano, las cosas que le satisfacían. Me recuerdo una vez que me invitaron a la playa. Y fui a la playa. Pero se me olvidó llevar el bloqueador. Y me quité la camisa para lucir la gordura. Usted sabe, aleluya. Y anduve todo el día, hermano, en la playa, divirtiéndome, gozándome. Pero por la noche, santo Dios, andaba como pistolero del oeste, así, hermano. No podía, hermano. Ay, gloria a Dios. Bien requemado, hermano. Que hasta se me empezó a pelar el cuero acá atrás, hermano, a caerse de pedazos así de piel. Como digo, fue horrible eso. Cuando nosotros, hermano, hacemos las cosas de Dios, no nos suceden ese tipo de cosas. Me acuerdo de un hermano que contaba un testimonio de que en un día domingo, ¿verdad? Él siempre venía a la iglesia, pero ese día domingo alguien de los amigos que tenía del mundial lo invitó para que se fuera a pescar allá a mar abierto. Y como nunca había ido él a pescar, pues decidió acompañarlo y se fue desde las 5 de la mañana, dice, para estar en San Pedro y salir, ¿verdad?, a pescar a mar abierto. Y resulta que cuando andaban pescando, él no sabía nadar, él no sabía nada de eso. Andando pescando el día domingo, que sabía que tenía que venir al servicio, dice que allá en medio del mar se descompuso la lancha donde iban. Una embarcación pequeña, llevaban, dice, como a 40 personas, eran puros pescadores. Y empezó a hacer agua el barco y estaban retirados y las pompas, dice, del barco no servían, no sacaban el agua, no funcionaba, dice, y el barco se empezó a hundir. Y dice que cuando miró que las olas casi llegaban a la parte de arriba de la embarcación, dice que se tendió en la esquina. Me daba tanta risa mirarlo. Se tiró en una esquina, dice, se arrodilló y dice que empezó a llorar como un niño y que le dijo a Dios: perdóname, Señor, por ser tan irreverente contigo. Y dice: mira, hermano, acababa de orar cuando empezaron a funcionar las pompas otra vez del agua. Me imagino que son pompas que desaguan la barca o no sé qué será. Digo, pues nada más, dijo, echaron fuera, dijo, lo más que pudieron del agua, dijo, y tuvimos que volver a otra vez a tierra, dijo, porque el barco estaba fallando. Dijo, nunca más, dijo, quiero volver a hacer la misma decisión. Gloria a Dios por ti. Aprendiste la lección. Amén. Cuando usted está hablando de las cosas de Dios, es muy importante que aprendamos a poner a Dios ¿en qué? En primer lugar. Dígale que está a su lado: pon a Dios en primer lugar. Búscalo en oración. Haz buenas obras. Aleluya. Muestra el amor de Dios hacia los demás y vas a encontrar la satisfacción que Cristo le da a los que caminan en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. O sea, no es difícil vivir en el Espíritu. No es difícil vivir en el Espíritu si te agradas de las cosas de Dios. Pero si te encantan las cosas del mundo también, entonces va a ser muy difícil que tú camines como un hijo de Dios. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Cuando buscamos la satisfacción en Cristo Jesús,
entendemos que no está lejos de nosotros. Cristo lo dio todo por nosotros, nos hizo nuevas criaturas. Ahora eres tú el que decides. ¿Quieres caminar en el pecado? ¿Quieres caminar con los deseos de la carne? ¿Quieres volver otra vez a meterte en esas cosas? ¿O quieres caminar en el camino que Cristo te ha mostrado? Cuando hablamos, hermano, de la satisfacción en Él, ¿cuántos son felices en Cristo Jesús? Amén. Dígale que te suena, yo soy feliz en Cristo Jesús. Amén. Yo soy feliz en Cristo Jesús. ¿Sabe que aquí en Estados Unidos, en estos últimos tiempos, se ha soltado una lucha muy tremenda acerca de la migración en este país, ¿verdad que sí? A tal punto que, pues como ya escucharon, ¿verdad? Esta semana pasada, dicen es una semana histórica porque se ha clausurado el programa de DACA. Y no es política, no hablar de política, es un ejemplo nada más. Pero se clausuró el DACA, ¿cuántos saben eso, verdad? Y dice que más de 800,000 personas que estaban en este programa, pues han quedado en el limbo. Ahora ellos no saben qué va a suceder el día de mañana, si venga migración a buscarlos a casa, si vayan a empezar a echarlos para afuera, no saben lo que va a suceder. Pero también se ha soltado una guerra increíble en contra de todos los emigrantes en esta nación. Ay, a veces uno se escucha a Donald Trump. ¿Verdad que sí? A tanto así que aún los que tienen residencias permanentes están peligrando, ¿sabía usted eso? Por eso háganse ciudadanos, hermano, aleluya. Los que puedan, háganse ciudadanos. Bueno, el punto es que mucha gente está asustada, están nerviosos, no saben qué hacer, no saben qué va a pasar. Hay gente que hasta tiene miedo salir, hermano, a comprar sus víveres porque andaba alguien de migración, o por ahí, ¿verdad? Resultó que hicieron una redada, o cosas como estas. Mucha gente está preocupada, hermano, por esas cosas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se asustan? Si llegara migración y nos aventara para nuestro país, es nuestro país, ¿sí o no? ¿Sí o no? Deberíamos de estar contentos y felices porque vamos a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia paterna y materna, ¿sí o no? ¿No? Hermana, no. Aleluya. No deberíamos de estar happy, hermano, porque gloria a Dios, ya nos vamos a librar de esta presión. Y gratis no les va a costar nada. Nada, hermano, aleluya. Nos van a dar el viaje. ¿Verdad que no estamos felices si sucede eso? ¿Verdad que no nos sentiríamos contentos si pasa eso? ¿Por qué? Porque las cosas allá en nuestros países no son como aquí. Allá trabaja la gente, hermano, sus semanas laboral completa y no ajusta a comprarse, hermano, y estoy hablando de alguien que gana bien, no ajusta para irse todos los días al McDonald's por la mañana, tomarse su cafecito y su sandwichito, ¿verdad que no? No le queda dinerito para irse al Swami y andar ahí, hermano, comprando y comprándose cocos de $4, hermano, para andar tomando ahí en ese lugar, su churro que le venden. ¿Verdad que no? Si usted, hermano, mira la diferencia, la gente está asustada, no porque los van a aventar a su país, sino porque van a perder los privilegios que hay en esta nación. Aquí, hermano, una persona que trabaja regularcitamente, hermano, tiene su carrito, tiene su televisioncita plana, tiene su apartamentito y lo paga y puede ir a comer, hermano, al McDonald's, al Carl Jr., al Jack in the Box. No, hombre, hermano, vengo al Dennis, mire a la hermana. Al hijo pues ya es un poquito más de la high, ¿verdad? Pero al Dennis todavía alcanzamos a llegar. ¿Sí o no? Aquí podemos darnos con un sueldito de esos, hermano, el gusto de ir a comprarnos unos tenis Nike, Jordan. ¿Sí o no? Usar un perfumito de esos, hermano, que valen como 40, 50 dolarotes, hermano, ahí en el mercado. Nos queda para hacer, ¿sí o no? Entonces, no le tenemos miedo a que nos avienten allá con nuestras familias, le tenemos miedo a los privilegios
que vamos a perder. En Cristo Jesús usted tiene muchos privilegios, iglesia. Que si algún día Dios decide hacer redadas de migración espirituales, créanmelo, muchos se van a lamentar como las 10 vírgenes de haber dejado que su vasija se le acabara el aceite. Aleluya. ¿Ven? Por eso le digo, hermano, ponga atención, no hay ninguna condenación para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Para los que ya no desean andar, hermano, en las cosas que antes andaban. Es que a mí me encantaba mucho la televisión y no, déjelo por la paz. Deleítese con la palabra de Dios. Amén. Gócese con las cosas de Dios. Aleluya. Hay muchas cosas, hermano, que la carne nos pide todos los días. La carne siempre quiere deleites, siempre quiere satisfacciones, siempre quiere cosas, pero nunca, hermano, verá que la carne le pida cosas divinas. ¿Verdad que no? No le va a pedir que estudie un canto, hermano, para aprendérselo. Nunca va a pedirle la carne que va a un seminario, que vaya usted a un seminario para que se instruya y sea mejor en las cosas de Dios. Nunca la carne le va a pedir a usted, hermano, que se arrodille y le dé honra y gloria al Señor Jesucristo en oración. Nunca le va a pedir la carne que se aviente un ayuno el fin de semana. ¿Verdad que no? No. Por eso dice el Señor, para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Para ellos no hay condenación. ¿Por qué? Porque en este camino nosotros anhelamos ¿qué? Las cosas de Dios. Deseamos las cosas de Dios. Nos sentamos a leer su palabra, nos gozamos en ella. Nuestro corazón se contriñe cuando miramos, hermano, cómo Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo a través de esta letra maravillosa. ¿Hace cuánto tiempo que no leen mucho la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo que no la escudriñan para usted mismo? No para enseñársela a otros, no para decírsela a otros, para usted mismo. ¿Hace cuánto tiempo que usted no tiene deleite en las cosas de Dios? Aleluya. ¿Hace cuánto tiempo que ya no escucha el susurro de la voz del Espíritu Santo hablándote aquí al oído? Aleluya. Por eso debemos aprender a buscar la satisfacción en Cristo Jesús. Porque los que están, hermano, para todos aquellos que están en Él, ya no hay ninguna condenación. Póngase de pie en esta mañana. No hay ninguna condenación. Diga conmigo, para los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Vivir en el Espíritu es fácil, iglesia. Vivir en el Espíritu es sencillo. Lo difícil es salir de la carne. ¿Por qué?